Evangelio de hoy. Miércoles 1 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de los de mi casa. Jesús le respondió: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas es un fragmento en el que Jesús dialoga con varios hombres que expresan su deseo de seguirle, pero en los cuales se revelan ciertos obstáculos que los impiden comprometerse plenamente con el llamado radical al discipulado. Este pasaje está lleno de enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia disposición para seguir a Cristo y las prioridades que determinan nuestra vida cristiana. En primer lugar, este pasaje se sitúa en un momento crucial de la vida de Jesús, cuando se iban cumpliendo los días en que Jesús iba a ser elevado. Es decir, Jesús está acercándose a Jerusalén, a su pasión, muerte y resurrección. Este contexto nos recuerda que las palabras de Jesús no son solo consejos, sino instrucciones vitales para aquellos que desean ser sus seguidores en el camino hacia la cruz. En este momento, la llamada al discipulado ya no es una simple invitación a seguir a un maestro, sino un desafío a la vida misma. El llamado al discipulado, una llamada radical. Jesús se encuentra con tres personas que se acercan a él, con deseos de seguirle. La manera en que responde a cada uno de ellos revela la radicalidad del discipulado. Cada uno de estos hombres tiene una razón para no seguir a Jesús de inmediato. Uno tiene que enterrar a su padre. Otro desea despedirse de su familia. Y otro simplemente hace una declaración de disposición a seguirle, pero sin comprender todo el costo del discipulado. El primer hombre, al ofrecer seguir a Jesús, recibe una respuesta sorprendente. Jesús le dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Esta respuesta de Jesús es profunda y desconcertante. El discípulo es confrontado con la realidad de que seguir a Jesús no significa disfrutar de comodidad ni seguridad en la vida. Al contrario, seguir a Jesús es un camino de incertidumbre, de no tener un lugar fijo, un refugio seguro. Jesús le está mostrando que el camino del discipulado implica una renuncia a la estabilidad que el mundo ofrece. De manera similar, el segundo hombre, que quiere enterrar a su padre antes de seguirle, también recibe una respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios.
Aquí Jesús no está siendo insensible a la importancia de los lazos familiares, sino que está señalando que el reino de Dios debe ser nuestra prioridad absoluta. Jesús no rechaza el acto de honrar a los muertos, sino que muestra que la urgencia del llamado de Dios es tan grande que debe sobrepasar incluso nuestras responsabilidades familiares más cercanas. El tercer hombre también expresa un deseo de seguir a Jesús, pero primero quiere despedirse de su familia. La respuesta de Jesús es igualmente desafiante. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Esta respuesta pone de manifiesto que el discipulado requiere una total dedicación, sin mirar atrás ni volverse a las antiguas seguridades. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a la entrega absoluta y a la renuncia a todo lo que nos desvía de Él, incluso nuestras relaciones familiares y personales. El costo del discipulado, renunciar a todo por Cristo. El discipulado de Jesús es un camino que desafía nuestras prioridades más profundas. En una sociedad donde la estabilidad, la seguridad personal y el bienestar familiar son considerados los valores más altos, Jesús ofrece un camino completamente diferente. El discipulado no es una opción cómoda ni fácil. Es una invitación a renunciar a nuestras seguridades humanas, a nuestras comodidades y a nuestras expectativas personales para abrazar una misión mayor. Es importante comprender que no se trata de una renuncia puramente negativa. La renuncia de la que habla Jesús es, en realidad, una ganancia. Al renunciar a las cosas que nos atan, obtenemos algo mucho más grande: la vida eterna, la pertenencia al reino de Dios y la verdadera paz que proviene de seguir a Cristo. El discipulado no es una pérdida de lo que realmente importa, sino una ganancia de lo que es verdaderamente valioso. La llamada de Jesús a dejar atrás las comodidades y los lazos familiares no es una condena de estos aspectos de la vida humana, sino una llamada a ponerlos en su lugar adecuado. Jesús no niega la importancia de la familia ni de las posesiones, sino que señala que nuestro amor por Él debe ser tan grande que todo lo demás queda en segundo plano. La verdadera fidelidad a Cristo exige una dedicación radical que va más allá de nuestras relaciones humanas y nuestras preocupaciones materiales. El reino de Dios, la prioridad absoluta. La respuesta de Jesús a estos tres hombres revela algo fundamental. El reino de Dios es la prioridad absoluta en la vida del discípulo. La vida cristiana no es una mezcla de seguir a Jesús mientras mantenemos nuestras viejas prioridades. No podemos dividir nuestra lealtad entre el reino de Dios y las comodidades del mundo. El llamado de Jesús exige una entrega total y sin reservas. El reino de Dios no es un tema abstracto, sino una realidad que exige acción. Anunciar el reino de Dios no es solo un acto verbal, sino un compromiso con un estilo de vida transformado. Significa vivir bajo la autoridad de Dios, hacer su voluntad y buscar su gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Vivir para el reino de Dios es poner en práctica los valores del Evangelio en la cotidianidad, priorizando la justicia, la paz, la misericordia y el amor por encima de nuestros propios intereses. El reino de Dios, entonces, no es solo un concepto teológico,
sino un desafío a vivir de manera radicalmente diferente. Al seguir a Jesús, nos comprometemos a llevar adelante su misión en el mundo, enfrentándonos a las dificultades y sacrificando lo que sea necesario para avanzar en su causa. Este es el llamado que Cristo nos hace a todos. Ser ciudadanos de un reino eterno, cuyos valores y principios desafían el orden del mundo. La urgencia del llamado. Una de las características más notables de este pasaje es la urgencia con la que Jesús hace el llamado al discipulado. Las respuestas que Jesús da a cada uno de los hombres no dan espacio para dilaciones. No se trata de un seguimiento que se pueda planificar a largo plazo o posponer para después. El discipulado debe ser inmediato. El reino de Dios no puede esperar. Y nuestra respuesta al llamado de Jesús no puede ser pospuesta. Este llamado urgente nos desafía a no procrastinar nuestra entrega a Cristo. Muchas veces, posponemos el compromiso total con Jesús por razones que parecen válidas. Nuestra familia, nuestras responsabilidades, nuestra situación económica o personal. Sin embargo, Jesús nos muestra que nada debe estar por encima de nuestro llamado a seguirle. La urgencia del reino nos reta a tomar decisiones radicales en el presente, sin mirar atrás ni dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Seguir a Jesús, un compromiso de por vida. El discipulado cristiano no es algo que se hace por un tiempo y luego se abandona. Es un compromiso de por vida. Seguir a Jesús implica un sí constante y diario a su voluntad. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios, porque no puede avanzar si está mirando hacia el pasado. El discipulado cristiano requiere que sigamos a Jesús con mirada fija en Él, sin distracciones ni dudas. El arado, como imagen utilizada por Jesús, nos recuerda que el discipulado es un trabajo constante. Al igual que el agricultor que tiene que mantener la mirada fija para que la línea del arado sea recta, nosotros también debemos mantener nuestra atención y devoción centrada en Cristo. No se trata solo de comenzar el viaje, sino de mantenernos firmes hasta el final, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. La gracia que impulsa al discipulado. Es importante recordar que, aunque el discipulado implica un costo elevado, no estamos solos en este camino. La gracia de Dios nos capacita para seguir a Cristo. Es por la gracia que tenemos la fuerza para dejar atrás las seguridades del mundo y seguir adelante en el camino de la fe. Esta gracia no solo nos perdona, sino que también nos fortalece para vivir como verdaderos discípulos, día tras día. El seguimiento de Jesús no depende solo de nuestra voluntad o esfuerzo. Es Dios quien nos da la gracia para responder a su llamado. Nuestra parte es decir sí. Pero es su poder el que nos capacita para vivir ese sí. Esto debe ser una fuente de consuelo y esperanza para todos los discípulos de Cristo. Aunque el camino sea difícil, su gracia es suficiente. El desafío del discipulado radical. Este pasaje nos confronta con la realidad del discipulado radical que Jesús nos llama a vivir. Es un camino de renuncia, de sacrificio y de total dedicación a la causa del reino de Dios.
El discipulado no es algo que podamos hacer a medias o a nuestro propio ritmo. Requiere una respuesta inmediata y total. No podemos esperar que las circunstancias sean perfectas. Para seguir a Jesús, debemos seguirle ahora, tal como estamos. Y confiar en que Él nos guiará y nos dará la fortaleza para perseverar. Al final, la pregunta es clara. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús sin reservas? Sin mirar atrás, poniendo su reino por encima de todo lo demás. El llamado de Cristo es radical. Pero es también la puerta que nos lleva a la vida verdadera. Solo cuando respondemos con total dedicación podemos experimentar la profundidad de lo que significa vivir como discípulos de Cristo, transformando nuestras vidas y, a través de ellas, el mundo que nos rodea. El desafío de dejar atrás el pasado. Una de las lecciones más impactantes de este pasaje es la constante invitación a no mirar atrás. La imagen del arado, que Jesús utiliza para ilustrar el discipulado, nos habla de avanzar con determinación. Un arado que se desvía de su curso pierde eficacia. Igual que un discípulo que se distrae mirando hacia el pasado. Pierde el enfoque de la misión que Cristo le ha encomendado. Cuando Jesús nos llama, nos invita a dejar atrás nuestras viejas formas de pensar, nuestras viejas costumbres y nuestras viejas prioridades. No se trata de olvidar el pasado como tal, sino de no dejar que el pasado controle nuestra dirección hacia el futuro que Cristo nos propone. Esto es especialmente relevante en un contexto donde muchas veces nuestro pasado, ya sea en forma de relaciones, decisiones erradas o incluso logros alcanzados, se convierte en una carga que nos impide avanzar. Para ser discípulos, necesitamos la libertad que nos da Cristo, para soltar lo que nos ata al pasado y vivir plenamente en el presente, siguiendo su voluntad. Es importante notar que este llamado a no mirar atrás no es una renuncia a la memoria ni a los vínculos que forjamos en el pasado, pero sí una invitación a no permitir que esos recuerdos o relaciones se conviertan en un obstáculo para el crecimiento espiritual. En otras palabras, si nuestras relaciones o experiencias pasadas nos atan al miedo, la culpa o la comodidad, debemos aprender a soltarlas. El verdadero discipulado exige que vivamos con los ojos fijos en Jesús, sin que el peso del pasado nos impida caminar hacia el futuro que Él ha preparado para nosotros. El discipulado como una vocación continuamente viva. El llamado a seguir a Jesús nunca es una decisión de una sola vez. Es una vocación que debe renovarse constantemente a lo largo de nuestra vida como discípulos. Nos encontramos con nuevos desafíos, tentaciones y momentos de incertidumbre. Cada etapa de la vida presenta nuevas oportunidades para decidir, una vez más, seguir a Cristo. Esta es una llamada diaria, y cada día tenemos que renovarla. En este sentido, el discipulado no debe verse como un evento puntual, sino como una actitud constante hacia la vida. Las personas que son verdaderamente discípulas de Cristo viven su fe cada día, con todas sus implicaciones. En el trabajo, en la familia, en sus relaciones y en su entorno social. La fe no se limita a un espacio de oración o de culto, sino que impregna todos los aspectos de la vida. Jesús no llama solo a los que están listos o capacitados.
sino a todos los que se disponen a seguirlo, sin importar su situación inicial. El discipulado es un camino de transformación continuo. El discípulo de Jesús es aquel que se mantiene en constante aprendizaje, en una permanente disposición a cambiar y crecer. La vida cristiana no se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir el ejemplo de Cristo, buscando siempre ser transformados por su amor y por su palabra. Esto requiere una apertura constante a la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. El compromiso personal y directo con Cristo. Es importante resaltar que este pasaje muestra una llamada al discipulado que es profundamente personal. Cuando Jesús responde a los 3 hombres, no está diciéndoles que sigan una tradición, una institución o una ideología. Les está pidiendo que sigan a Él directamente, de manera personal. El llamado no es a seguir una doctrina abstracta, sino a seguir a una persona, Jesús. Este llamado es un llamado a una relación personal y directa con Cristo, que debe ser cultivada día a día. El discipulado cristiano no se puede heredar ni delegar. Es una respuesta personal a la invitación de Jesús. Cada uno de nosotros, como creyentes, debe tomar la decisión consciente de seguirle. No basta con ser parte de una comunidad cristiana o seguir a otros en su camino de fe. Debemos, cada uno de nosotros, hacer nuestra propia elección de seguir a Jesús, con todas las implicaciones que ello conlleva. La relación con Jesús es personal, y nuestro compromiso con Él debe ser vivido como tal. En este sentido, el discipulado es un desafío, tanto para las personas individuales como para las comunidades. Si cada discípulo se compromete de manera personal con Cristo, la comunidad cristiana será más fuerte y más viva. Pero si cada uno de nosotros se limita a seguir a otros, sin un compromiso personal con Jesús, nuestra fe se vuelve superficial y vacía. La urgencia de la respuesta, no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Otro aspecto crucial de este pasaje es la urgencia que Jesús coloca sobre la respuesta al discipulado. No hay tiempo para posponer nuestra decisión de seguirle. El llamado a ser discípulos no es un compromiso que se puede retrasar. Cada uno de los hombres que se acercan a Jesús tenía razones para no seguirle de inmediato. Pero las respuestas de Jesús nos muestran que el reino de Dios no puede esperar. La obra de Dios debe llevarse a cabo en el presente, no en un futuro incierto. Este sentido de urgencia es particularmente relevante para nosotros hoy. A menudo posponemos el compromiso con Dios por diversas razones. Por la falta de tiempo, por preocupaciones materiales o familiares, o incluso por temor a lo que podríamos perder. Pero Jesús nos recuerda que el reino de Dios es urgente, y que debemos estar dispuestos a actuar ahora. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos que hoy es el día de tomar una decisión de seguirle. La llamada de Jesús es clara. Sígueme ahora, y deja que los muertos se encarguen de lo que es de los muertos. El Evangelio no nos deja espacio para la procrastinación. Cada día que vivimos es una oportunidad para vivir según el reino de Dios. El tiempo para actuar es ahora.
La vida cristiana no es una preparación para un futuro distante, sino un llamado a vivir el reino de Dios aquí y ahora. Cada acto de amor, cada decisión de justicia, cada paso hacia la reconciliación, nos acerca a la realidad del reino. La redefinición de prioridades, el reino de Dios por encima de todo. El llamado de Jesús a seguirle es un llamado a redefinir nuestras prioridades. En un mundo que constantemente nos presiona a poner la seguridad económica, el éxito personal o el confort. En primer lugar, Jesús nos invita a poner el reino de Dios por encima de todo lo demás. Este pasaje subraya que el discipulado implica una decisión radical de reorganizar nuestra vida en torno a los valores del reino, que son muy diferentes a los valores del mundo. La relación con Cristo debe ser nuestra principal prioridad. Y todo lo demás debe ser considerado en relación con esa prioridad. Esto no significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades en el mundo, como el trabajo, la familia o las relaciones, sino que éstas deben ser vividas desde la perspectiva del reino. El discípulo verdadero busca en cada aspecto de su vida reflejar los valores de Cristo. El amor, la justicia, la misericordia, la paz y la humildad. La vida cristiana es una vida en constante reorientación, donde nuestras prioridades se alinean cada vez más con la voluntad de Dios. De esta manera, vivir para Cristo no es un compromiso ocasional, sino una reestructuración continua de nuestra vida, que busca reflejar el reino de Dios en todos los aspectos. La llamada al desapego, un corazón libre de ataduras. Uno de los mayores retos del discipulado es aprender a vivir con un corazón desapegado de las cosas materiales y de las expectativas del mundo. Jesús, en este pasaje, nos invita a seguirlo sin las ataduras de las preocupaciones y responsabilidades, que, aunque legítimas, pueden convertirse en obstáculos cuando se colocan por encima del reino de Dios. El desapego no significa una renuncia total a las relaciones humanas o a las responsabilidades que la vida nos impone, sino una reorientación de nuestras prioridades. El discípulo que sigue a Jesús debe aprender a ver las cosas del mundo como pasajeras y a mantener una actitud interior de libertad, para poder actuar sin que nada lo detenga o lo arrastre a una vida centrada en lo efímero. Este desapego es, en cierto modo, un acto de confianza. Al desprendernos de las seguridades humanas, estamos confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos y guiará nuestro camino. Esta actitud de confianza se basa en la seguridad de que seguir a Cristo es lo único que realmente vale la pena. Al final, todo lo demás, incluso las buenas causas o responsabilidades, debe estar subordinado a la misión de anunciar el reino de Dios. Si nuestro corazón está demasiado apegado a las cosas del mundo, corremos el riesgo de desviar nuestra mirada de lo que verdaderamente importa. El llamado a ser testigos del reino, una misión colectiva. El discipulado no es solo una experiencia individual, sino que también tiene una dimensión comunitaria. Jesús no llama solo a individuos aislados, sino a formar una comunidad de discípulos que juntos trabajen para la expansión del reino de Dios. Esto significa que la vida cristiana, aunque profundamente personal,
Se vive en el contexto de la comunidad, la Iglesia. Como discípulos, no estamos llamados a ser seguidores solitarios de Cristo, sino a caminar juntos, apoyándonos mutuamente, compartiendo el Evangelio y viviendo en fraternidad. La misión del discipulado es colectiva porque, a través de nosotros, Dios quiere alcanzar al mundo. Es en la comunidad donde se muestra de manera concreta lo que significa ser discípulo. En el amor mutuo, en el perdón, en la ayuda a los más necesitados y en la solidaridad con los marginados. Jesús, en su vida, mostró que el discipulado no es solo un acto de obediencia personal, sino también de servicio a los demás. La verdadera misión cristiana se encuentra en vivir los valores del reino, no solo de palabra, sino de manera palpable y práctica, en la comunidad y para el mundo. El discipulado como testimonio de esperanza. La vida cristiana, en su profundidad, es un testimonio de esperanza. Esta esperanza no es una expectativa pasiva, sino activa, porque el discípulo vive con la certeza de que el reino de Dios ya está presente y se está expandiendo, aunque de manera invisible. Seguir a Cristo, entonces, no es solo un camino de sufrimiento o sacrificio, sino una afirmación constante de que la resurrección está en juego, que la vida eterna es una promesa ya cumplida en la persona de Jesús. El discipulado cristiano, por tanto, es un testimonio viviente de que, a pesar de las dificultades y rechazos que encontramos en el camino, hay algo más grande que nos llama. Vivir como discípulos implica no solo ser testigos de la verdad de Cristo, sino también portadores de la esperanza que Él ha traído al mundo. Es una esperanza que no se limita al futuro, sino que se vive intensamente en el presente. En cada acción de amor, en cada acto de justicia, y en cada expresión de misericordia. El costoso llamado, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Jesús no oculta el costo del discipulado. En este pasaje, las respuestas que da a aquellos que se acercan a Él son claras y desafiantes. Seguir a Jesús requiere un compromiso radical. No hay atajos, ni espacio para media fidelidad. El camino del discipulado no es fácil ni cómodo. Es un camino de sacrificio, de renuncia y de decisiones difíciles. Cada uno de los tres hombres que se presentan ante Jesús tiene algo que dejar atrás. Un lugar cómodo para descansar, una responsabilidad familiar importante y la oportunidad de despedirse de los seres queridos. Jesús les está diciendo que, para seguirle, deben estar dispuestos a pagar el precio completo. Este llamado a pagar el precio del discipulado se extiende a todos los seguidores de Cristo. No podemos esperar que seguir a Jesús sea un camino sin dificultades. La vida cristiana está llena de desafíos, momentos de dolor y frustración, y decisiones difíciles. Pero el precio que pagamos por seguir a Jesús es insignificante comparado con la gloria del reino de Dios. El sacrificio que hacemos al dejar atrás nuestras prioridades y nuestras seguridades es recompensado por una vida llena de propósito, paz y la esperanza de la salvación eterna. El significado del arado, un compromiso de permanecer en el camino. La imagen del arado, utilizada por Jesús, es poderosa.
El arado no solo es una herramienta agrícola, sino también un símbolo de trabajo, esfuerzo y constancia. El arado es un instrumento que nos habla de la necesidad de una dedicación constante al trabajo del reino. Si el discípulo mira atrás, si se distrae, la línea del arado se desvía. El trabajo pierde su dirección y no da fruto. De manera similar, si el discípulo no se compromete con todo su ser a seguir a Jesús, corre el riesgo de perder el rumbo y no cumplir la misión a la que ha sido llamado. El compromiso de seguir a Cristo es un trabajo continuo. Una lucha constante por mantener el enfoque y por avanzar en la vida cristiana. El discipulado no es algo que se realiza una sola vez, sino que se renueva cada día, cada momento. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios, porque no tiene la firmeza necesaria para seguir adelante. La clave está en mantener los ojos fijos en Jesús, sin distracciones ni retrocesos. La llamada a la acción inmediata, no hay tiempo que perder. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la inmediatez del llamado. No hay espacio para postergar el seguimiento de Jesús. Aunque los hombres que se acercan a Jesús tienen buenas razones para demorarse, como enterrar a su padre o despedirse de su familia, Jesús les responde con firmeza, recordándoles que el reino de Dios no puede esperar. El llamado de Jesús es urgente. El discipulado no puede ser pospuesto, ni dilatado para un momento más conveniente. La vida cristiana no es algo que se puede hacer cuando tengamos tiempo o cuando nuestras circunstancias sean las ideales. Es algo que debemos abrazar ahora, con la disposición a comprometer nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras energías al servicio de Cristo. Este sentido de urgencia es un recordatorio para nosotros en el mundo moderno, donde constantemente aplazamos nuestras decisiones importantes, las ocupaciones diarias, las responsabilidades familiares, los problemas personales y el deseo de comodidad nos hacen posponer nuestras decisiones de fe. Jesús, sin embargo, nos desafía a actuar ahora. La invitación a seguirle es inmediata, y debemos responder con prontitud. Hoy es el día para comprometernos plenamente con Él, para tomar en serio nuestro llamado y para actuar en consecuencia. El reino de Dios, un llamado a la transformación completa. Seguir a Jesús no significa simplemente adherirse a una serie de creencias religiosas o participar en rituales. Significa ser transformados radicalmente. El reino de Dios, al cual estamos llamados, no es una mera utopía espiritual, sino una realidad que cambia la vida. Este reino tiene un poder transformador, que comienza en el interior de cada persona y se extiende al mundo. Vivir en el reino de Dios es vivir bajo una nueva autoridad, una nueva forma de ser y un nuevo modo de ver y actuar en el mundo. El discipulado, por lo tanto, es un proceso de transformación. Jesús no nos invita solo a seguirlo de manera externa, sino a ser transformados en lo más profundo de nuestro ser. Esto implica un cambio de mentalidad, de valores, de deseos y de prioridades. El reino de Dios no solo redefine lo que hacemos, sino lo que somos. Ser discípulos de Jesús es convertirse en ciudadanos del reino, actuando en este mundo de acuerdo con los principios divinos.
y llevando en nuestros corazones la esperanza de un futuro glorioso en la presencia de Dios. El compromiso permanente con la misión de Cristo. El discipulado implica un compromiso permanente con la misión de Cristo. Jesús no llama a sus seguidores solo para una temporada o para un tiempo determinado. La invitación a seguirle es de por vida. Y eso incluye no solo un tiempo de dedicación particular, sino un estilo de vida continuo. Jesús no nos pide que simplemente lo sigamos de manera ocasional o en momentos de dificultad, sino que nos llama a un seguimiento ininterrumpido y constante. Esto implica que en cada momento de nuestra vida, en cada acción y decisión, debemos reflejar la vida y los valores del reino de Dios. El compromiso cristiano es radical porque nos pide una entrega diaria. El discípulo no es alguien que solo sigue a Cristo en ciertos momentos de su vida, como cuando está en la iglesia o durante los tiempos de oración, sino alguien que lo sigue en todo momento, tanto en la cotidianidad como en los momentos de dificultad. Este compromiso implica perseverancia, porque seguir a Jesús no siempre será fácil, habrá momentos de lucha, dudas y pruebas. Sin embargo, el llamado es claro. Seguirle hasta el final, con un compromiso que no depende de las circunstancias, sino de la convicción interna de que Cristo es digno de todo nuestro amor y devoción. El llamado a la evangelización, el mensaje del reino de Dios. El discipulados no se limita solo a la vida personal del creyente, sino que también tiene una dimensión evangelizadora. Jesús llama a sus discípulos no solo para que lo sigan, sino también para que sean testigos del reino de Dios ante los demás. El discipulado implica una misión activa de compartir el Evangelio con los demás. La respuesta al llamado de Cristo nos lleva a compartir lo que hemos recibido, a extender la invitación al reino de Dios a aquellos que aún no lo conocen. La evangelización es una parte esencial del discipulado. No podemos verdaderamente ser discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a compartir las buenas nuevas del reino. Esta evangelización no se limita solo a predicar de palabra, sino también a vivir como testigos del amor y la justicia de Dios en el mundo. Jesús no solo nos pide que anunciemos el Evangelio, nos llama a ser el Evangelio viviente, demostrando en nuestras acciones lo que significa ser parte del reino de Dios. El reino de Dios como un proyecto colectivo. Aunque el discipulado es profundamente personal, el reino de Dios es un proyecto colectivo. Jesús no vino solo a salvar a individuos aislados, sino a formar una comunidad. El llamado al discipulado es un llamado a vivir juntos como pueblo de Dios, a edificar la iglesia y a trabajar juntos en la expansión del reino. La comunidad cristiana tiene un papel fundamental en el discipulado, pues es en la comunidad donde se fortalece la fe, se comparte la misión y se crece espiritualmente. El discipulado en comunidad es vital, porque en ella encontramos el apoyo mutuo, la corrección fraterna y el amor, que nos ayuda a seguir adelante en nuestro caminar. No estamos solos en nuestra misión de seguir a Cristo. Caminamos junto a otros discípulos que comparten nuestra fe y nos animan a ser fieles. Jesús mismo vivió en comunidad con sus discípulos, enseñándoles no solo con palabras,
sino también a través del ejemplo de amor, sacrificio y servicio. Ser discípulos de Cristo implica ser miembros activos de su cuerpo, la Iglesia. La disposición a servir, un llamado a la humildad. El discipulado también implica un llamado a la humildad y al servicio. Jesús mismo dio el ejemplo de un líder que no vino a ser servido, sino a servir. El discípulo debe seguir el ejemplo de su maestro, poniéndose al servicio de los demás. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, la influencia o el reconocimiento, sino por la capacidad de servir a los demás con amor y sacrificio. Este llamado al servicio es radical, porque desafía las concepciones mundanas de poder y éxito. En lugar de buscar la exaltación personal, los discípulos de Cristo deben buscar la exaltación de Dios y el bien de los demás. El servicio cristiano no es solo un acto externo de ayudar a los necesitados, sino una actitud interna de humildad que se refleja en todas nuestras acciones. Jesús nos enseña que el verdadero liderazgo se encuentra en la capacidad de servir, de poner a los demás por encima de uno mismo. El costo del discipulado, no hay espacio para la mediocridad. En este pasaje, Jesús deja claro que seguirle no es algo que podamos hacer a medias. No hay espacio para una fe mediocre o tibia. El discipulado requiere una dedicación total. No podemos comprometer nuestra vida cristiana solo cuando sea conveniente, ni podemos dividir nuestra lealtad entre Cristo y otras prioridades que compiten por nuestro tiempo y energía. Seguir a Jesús es un acto de total entrega. Un sí definitivo y completo a su llamado. La vida cristiana no permite una doble vida, en la que una parte de nosotros sigue a Cristo y la otra sigue las normas y valores del mundo. La verdadera fe en Cristo exige que nos comprometamos por completo a vivir según sus principios, sin compromisos ni concesiones. Es fácil caer en la tentación de tomar atajos o de ser cristianos solo en apariencia, pero Jesús nos desafía a vivir de manera auténtica, a dar todo lo que somos por el reino de Dios. La tentación de las prioridades secundarias. El llamado de Jesús es claro. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Esta frase resalta un aspecto crucial del discipulado. La tentación de poner nuestras prioridades personales, familiares o materiales por encima del reino de Dios. Las cosas que parecen urgentes y necesarias en nuestras vidas pueden fácilmente distraernos de lo que realmente importa. El peligro de centrarse en lo que es secundario es que nos desvía del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. El discípulo está llamado a mantener su mirada fija en el objetivo final, el reino de Dios. Esto no significa descuidar nuestras responsabilidades en el mundo, sino reconocer que todas ellas deben estar subordinadas a la misión de Dios. Cuando permitimos que otras preocupaciones dominen nuestra vida, perdemos la claridad sobre lo que es verdaderamente importante. El discipulado requiere una atención constante a nuestra relación con Dios y a nuestra misión en el mundo. La esperanza de un futuro glorioso. Seguir a Jesús implica una promesa de vida eterna y una gloria que va más allá de cualquier sufrimiento o sacrificio que podamos enfrentar en esta vida. El discipulado, aunque exige renuncias y desafíos,
Está lleno de esperanza. La esperanza del reino de Dios. No es solo una expectativa futura, sino una realidad presente. El seguimiento de Jesús nos lleva a una vida que tiene sentido y propósito, porque está alineada con el plan eterno de Dios. Cuando seguimos a Cristo, sabemos que no estamos trabajando en vano. Cada sacrificio, cada renuncia, cada decisión tomada por amor a Él, tiene un propósito eterno. El discipulado nos asegura que, aunque podamos enfrentar persecuciones, sufrimientos y dificultades, estamos caminando hacia un futuro glorioso. Hacia un reino que no tendrá fin. Esta esperanza es la que nos da la fuerza para perseverar. Sabiendo que lo que hacemos por Cristo no quedará sin recompensa. La alegría de vivir para algo más grande. El discipulado también implica la alegría de vivir para algo más grande que nosotros mismos. Al seguir a Jesús, nos unimos a la misión divina de restaurar y redimir el mundo. Este propósito trasciende nuestras pequeñas preocupaciones y nos da una perspectiva más amplia y profunda de la vida. Vivir para el reino de Dios es vivir con la convicción de que nuestras vidas tienen un impacto eterno, que nuestra existencia no se limita a las cosas temporales, sino que está enraizada en el propósito divino. La verdadera alegría del discípulo radica en saber que cada acto de amor, cada esfuerzo por hacer el bien, cada momento de sacrificio por el prójimo, contribuye al avance del reino de Dios. Esta alegría no depende de los logros personales, ni del reconocimiento mundano, sino de la certeza de que estamos colaborando con Dios en su obra redentora. El discipulado cristiano es una fuente constante de alegría, porque sabemos que estamos siguiendo al autor de la vida y que todo lo que hacemos en su nombre tiene un valor eterno. La suma del discipulado, vivir como Jesús vivió. En última instancia, el discipulado es un llamado a vivir como Jesús vivió. Esto implica no solo seguir sus enseñanzas, sino también imitar su ejemplo. Jesús vivió una vida de total entrega a la voluntad de su Padre, poniendo en práctica los valores del reino en cada aspecto de su vida. Seguir a Jesús es vivir con la misma dedicación, la misma compasión, la misma humildad y el mismo amor incondicional que Él le mostró en su ministerio terrenal. El discipulado no se limita a adherir a ciertas creencias o prácticas, sino que implica una transformación radical de nuestra manera de vivir. Jesús nos llama a vivir como Él vivió, con una vida de servicio, de sacrificio, de amor al prójimo y de obediencia total a la voluntad de Dios. Esta es la meta del discipulado. No solo hacer cosas por Jesús, sino vivir como Él vivió, para que el reino de Dios sea visible en nuestras vidas y a través de ellas en el mundo. La fidelidad en el discipulado, un testimonio para el mundo. El discipulado, al ser una respuesta personal al llamado de Cristo, debe vivirse con una fidelidad continua. Esta fidelidad no es solo un compromiso de una vez, sino una decisión diaria de seguir a Jesús, pase lo que pase. Jesús nos llama a ser fieles, no solo en los momentos de confort, sino también cuando la vida se pone difícil, cuando las tentaciones y las distracciones nos alejan de su propósito. La fidelidad al discipulado es la que nos permite
Mantenernos firmes en nuestra misión de ser testigos de Cristo. En un mundo que a menudo ignora o rechaza su mensaje. Es en la fidelidad donde realmente se prueba la profundidad de nuestro discipulado. La fidelidad no se mide solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos cuando enfrentamos las adversidades. Ser discípulos de Jesús significa ser fieles a su palabra, a sus enseñanzas y a la misión que nos ha encomendado, sin importar las circunstancias. El mundo necesita ver esta fidelidad, ya que nuestra vida cristiana es un testimonio vivo de la veracidad del mensaje de Cristo. La fidelidad no es fácil, pero es la base sobre la cual construimos nuestro testimonio ante el mundo. El Evangelio como llamado a la transformación radical. El discipulado no es un llamado a ser moralmente mejores o más religiosos. El discipulado cristiano es un llamado a una transformación radical del corazón. Es un cambio profundo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra manera de pensar, de actuar, de relacionarnos con los demás y de enfrentar el sufrimiento. Seguir a Jesús significa renunciar a nuestras viejas formas de pensar y vivir. Y aceptar una nueva forma de ser que refleja su amor y su misericordia. La transformación radical a la que nos llama Jesús no es algo que se produce de manera instantánea, sino que es un proceso constante y progresivo. Al seguir a Cristo, somos transformados a su imagen, lo que implica un cambio en nuestras actitudes, valores y prioridades. Esta transformación no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con el prójimo, especialmente con los más necesitados. Vivir como discípulos de Jesús es un testimonio de esa transformación, ya que nuestras vidas deben reflejar el cambio interior que se ha producido en nosotros. El discipulado y la identidad en Cristo. Una parte fundamental del discipulado es entender que nuestra identidad está profundamente unida a Cristo. No somos discípulos de Jesús por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. Jesús no nos llama a seguirle como una forma de ser aceptados por Dios, sino porque, en Él, hemos sido llamados a una nueva identidad. Al ser discípulos, somos llamados a vivir como hijos e hijas de Dios, reflejando su gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Esta identidad en Cristo nos da una nueva perspectiva de quiénes somos, de qué estamos llamados a hacer y de cuál es el propósito de nuestras vidas. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra identidad como discípulos de Jesús nos permite vivir con una claridad de propósito y con una profunda seguridad en la misión que tenemos. Esto nos da un sentido de pertenencia y un destino eterno que nos permite mantener la paz y la esperanza en medio de las dificultades. La comunidad cristiana, un apoyo para el discipulado. El discipulado no es un camino que debemos recorrer solos. Jesús nos llama a formar parte de una comunidad de discípulos. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana tiene un papel fundamental en nuestra vida de fe, ya que nos brinda apoyo, aliento y corrección cuando es necesario. En la comunidad, aprendemos a vivir los valores del reino. Compartimos nuestras cargas y nos ayudamos mutuamente a crecer en la fe.
En la comunidad cristiana, experimentamos el amor de Cristo de manera tangible. Es en la convivencia con otros creyentes donde podemos aprender a perdonar, a ser pacientes y a vivir en armonía. La comunidad nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra misión de seguir a Jesús y nos brinda la oportunidad de servir a los demás. Si bien el discipulado es una decisión personal, es dentro de la comunidad cristiana donde realmente aprendemos a vivirlo y a crecer en él. La urgencia del llamado, vivir sin aplazamientos. El discipulado es un llamado urgente. Jesús nos muestra, a través de sus respuestas, que no hay tiempo que perder cuando se trata de seguirle. El reino de Dios no puede esperar, y nuestra respuesta tampoco puede ser demorada. A menudo, nos vemos tentados a poner excusas para posponer nuestro compromiso con Cristo. Más tarde, cuando mi situación sea más estable. Cuando tenga más tiempo. Pero Jesús nos desafía a no poner nuestra decisión de seguirle en espera. La urgencia del llamado a seguir a Jesús es una llamada a vivir en el presente. La vida cristiana no es algo que se pueda relegar para el futuro, ni algo que se viva cuando las condiciones sean las ideales. Jesús nos llama a vivir ahora, a poner en práctica su palabra hoy mismo. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. Y cada día es una oportunidad para vivir conforme al reino. Esta urgencia no solo se refiere al momento de la conversión, sino a una disposición constante a vivir como discípulos, sin procrastinar ni aplazar las decisiones que nos acercan más a Él. El sacrificio y la recompensa, la promesa de vida abundante. El discipulado, como hemos visto, requiere sacrificios. No podemos seguir a Jesús sin renunciar a ciertas comodidades, seguridades y deseos. Sin embargo, los sacrificios que hacemos por Cristo no son en vano. Jesús promete que todo sacrificio hecho por Él será recompensado con una vida abundante. El reino de Dios es la recompensa eterna que recibimos como fruto de nuestro discipulado. Aunque el camino puede ser estrecho y difícil, la recompensa que se ofrece es incomparable. El sacrificio de seguir a Cristo es una inversión en la eternidad. No se trata solo de lo que perdemos, sino de lo que ganamos. La vida eterna, la paz con Dios. Y una misión que da sentido y propósito a todo lo que hacemos. Jesús nos invita a considerar el costo del discipulado. Pero también nos recuerda que esa inversión tiene una recompensa que sobrepasa cualquier sacrificio temporal. Al final, vivir para Cristo es vivir para algo mucho más grande que nuestra vida individual y efímera. Es vivir para la gloria de Dios y para la expansión de su reino. La misericordia de Dios, un modelo para el discípulo. El discipulado cristiano no solo consiste en seguir las enseñanzas de Jesús, sino también en imitar su vida de misericordia. Jesús fue un modelo perfecto de compasión, perdón y misericordia, y nos llama a vivir de la misma manera. Como discípulos, estamos llamados a practicar la misericordia en nuestro trato con los demás, especialmente con los más necesitados y marginados. Este es uno de los sellos del verdadero discipulado. La capacidad de extender la misericordia de Dios a otros, como Él lo ha hecho con nosotros. La misericordia de Dios no es algo que solo recibimos.
es algo que debemos compartir. La vida de Cristo fue una vida entregada al servicio de los demás. Y su mayor muestra de misericordia fue su sacrificio en la cruz. Como discípulos, debemos seguir su ejemplo, extendiendo nuestra mano al prójimo, perdonando a aquellos que nos ofenden, y buscando siempre el bien del otro. Practicar la misericordia es una de las formas más concretas de vivir el discipulado. El compromiso con la verdad, ser luz en el mundo. El discipulado también implica un firme compromiso con la verdad. Jesús es la verdad. Y al seguirle, estamos llamados a vivir según esa verdad en todas las áreas de nuestra vida. Esto no significa solo decir la verdad, sino vivirla en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en nuestras acciones. El discípulo es una luz en el mundo. Y esa luz debe reflejar la verdad del Evangelio. En un mundo que a menudo se mueve en la oscuridad de la mentira y el engaño, el discípulo está llamado a ser un testigo de la verdad. Vivir según la verdad de Cristo nos permite ser sal y luz en la sociedad, ofreciendo esperanza, claridad y justicia donde hay confusión y maldad. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser firmes en nuestra fe y a compartir esa verdad con los demás. No solo con palabras, sino con nuestras vidas. El discipulado y la esperanza del reino futuro. El discipulado es un viaje que nos lleva hacia la esperanza del reino futuro. Aunque ya vivimos bajo el reino de Dios, el cumplimiento total de esa promesa aún está por venir. El discipulado nos da la esperanza de que todo lo que hacemos en esta vida tiene un propósito eterno. A medida que seguimos a Jesús, anticipamos la venida de su reino. En su plenitud, cuando todo será restaurado. Y la justicia de Dios se manifestará plenamente. Este reino futuro es nuestra esperanza y motivación constante. Vivir como discípulos de Cristo es vivir con la certeza de que, aunque el sufrimiento y las dificultades puedan ser parte de nuestra experiencia terrenal, nuestro destino final es la gloria de estar con Dios para siempre. El discipulado nos orienta hacia esa esperanza y nos anima a vivir con los ojos puestos en el reino venidero, sabiendo que nuestro sacrificio y esfuerzo no son en vano. El discipulado como camino de santidad. El discipulado no solo es un llamado a seguir a Jesús en su misión, sino también un camino hacia la santidad. Jesús nos llama a ser santos como Él. Es santo, a vivir vidas que reflejan su pureza, su amor y su obediencia al Padre. Ser discípulo implica un proceso continuo de purificación y transformación interior. A medida que seguimos a Cristo, somos llamados a alejarnos del pecado y a vivir según los principios del reino de Dios. Esta santidad no es algo que alcanzamos por nuestra propia fuerza, sino que es un don de la gracia de Dios, que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. La santidad. En este contexto, no es una perfección exterior, sino una transformación interior del corazón y la mente. Jesús nos llama a un cambio radical de la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Esto implica un compromiso diario con la oración, con la meditación en su palabra y con la práctica de los sacramentos. La santidad, por tanto, no es una meta que alcanzamos de manera inmediata,
sino un viaje continuo que requiere perseverancia y humildad. La fortaleza en el camino del discipulado. El camino del discipulado no es fácil. Está lleno de desafíos, pruebas y momentos de debilidad. Jesús mismo advirtió que, al seguirle, experimentaríamos persecuciones y dificultades. Sin embargo, en medio de estas pruebas, el discípulo de Cristo debe encontrar su fortaleza en él. La fortaleza del discípulo no viene de su propia capacidad, sino de la fuerza que recibe de Dios. Esta fuerza divina le permite superar las adversidades y mantener su fe en momentos de tribulación. El discipulado, entonces, es una escuela de fortaleza. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo con la gracia de Dios. El discípulo sabe que su debilidad es una oportunidad para experimentar la gracia de Cristo en su vida. En sus momentos de fragilidad, el discípulo puede encontrar consuelo en la promesa de que Dios está con él, dándole la fuerza necesaria para seguir adelante. La verdadera fortaleza del discipulado no radica en la resistencia humana, sino en la gracia que Dios otorga a aquellos que confían en Él. El sacrificio de amar, el llamado a una vida de servicio. El discipulado implica una vida de amor y servicio. Jesús nos enseñó que el amor verdadero se manifiesta en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados y marginados. Amar como Él amó significa renunciar a nuestro egoísmo, poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, y actuar con compasión hacia todos, sin importar su condición social, racial o religiosa. Este amor es un sacrificio constante, porque nos llama a salir de nuestra zona de confort y a entregarnos sin reservas. El servicio cristiano no se limita solo a las acciones externas, sino que debe brotar de un corazón transformado. El discípulo debe servir no por obligación o por reconocimiento, sino por amor genuino a Cristo y a los demás. Este servicio no siempre será fácil, y a veces será malentendido o no apreciado. Sin embargo, el discípulo sabe que su verdadero premio no se encuentra en el reconocimiento humano, sino en la satisfacción de vivir según la voluntad de Dios. La misión de los discípulos, ser luz y sal del mundo. El llamado al discipulado no es solo para una vida personal de crecimiento espiritual, sino también para ser instrumentos de transformación en el mundo. Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto significa que, como discípulos, tenemos la responsabilidad de influir positivamente en nuestra sociedad, de ser testigos del amor, la justicia y la verdad de Dios en todas nuestras relaciones y acciones. La misión del discípulo es ser un faro de esperanza en un mundo a menudo sumido en la oscuridad del pecado y la desesperanza. Ser luz no significa simplemente predicar la palabra de Dios, sino vivirla de tal manera que los demás puedan ver en nosotros el reflejo de Cristo. La sal, por otro lado, tiene el poder de dar sabor y conservar lo que es bueno. Los discípulos son llamados a ser sal, conservando y promoviendo los valores del reino de Dios, en un mundo que constantemente busca apartarse de ellos. Esta misión implica un compromiso constante con la justicia, la paz y la verdad, y la valentía para enfrentar las injusticias y desigualdades en nuestra sociedad.
La necesidad de la oración en el discipulado. El discipulado no es solo una cuestión de acción, sino también de contemplación. La vida del discípulo debe estar profundamente anclada en la oración. Jesús, en su ministerio, nos dio el ejemplo de una vida de constante comunicación con el Padre. Él oraba en todo momento, buscando la guía del Padre para cumplir su voluntad. Para el discípulo, la oración no es solo una práctica religiosa, sino una necesidad vital que nutre su relación con Dios y lo fortalece en su camino de fe. La oración es el medio por el cual el discípulo recibe la gracia necesaria para vivir el discipulado de manera fiel. Es en la oración donde encontramos consuelo, dirección y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. La oración no solo es importante en los momentos de dificultad, sino también en los tiempos de alegría, para dar gracias a Dios por su fidelidad. El discípulo que ora constantemente está más en sintonía con la voluntad de Dios, y es más capaz de actuar con sabiduría y discernimiento en su vida diaria. La promesa de la presencia de Jesús. Uno de los mayores consuelos del discipulado es la promesa de que Jesús está siempre con nosotros. Él no nos deja huérfanos, sino que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Esta presencia constante de Jesús nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestras luchas, y que siempre podemos recurrir a Él en busca de consuelo y dirección. La presencia de Cristo es lo que nos sostiene cuando las fuerzas flaquean, cuando las pruebas nos agobian y cuando las dudas nos acechan. El discípulo vive con la certeza de que Jesús nunca lo abandona. Esta presencia es una fuente de paz y esperanza, porque sabemos que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Al seguir a Jesús, no solo seguimos su ejemplo, sino que también experimentamos su presencia en nuestra vida, guiándonos y fortaleciéndonos a lo largo del camino. La esperanza en la resurrección, el triunfo final del reino de Dios. El discipulado es, en última instancia, un camino de esperanza. Aunque vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento y el mal son realidades, los discípulos de Jesús tienen la esperanza de que la resurrección final traerá la victoria del reino de Dios. La muerte y la resurrección de Jesús son la garantía de que el mal no tiene la última palabra. El reino de Dios, aunque ya presente de manera invisible en la vida de los creyentes, se manifestará en toda su plenitud cuando Cristo regrese en gloria. El discipulado no solo se vive en el presente, sino también con una mirada fija en el futuro. El discípulo sabe que el sufrimiento que experimenta en esta vida es temporal y que, en la resurrección, todo será restaurado. Esta esperanza en la resurrección nos da la fuerza para seguir adelante, para perseverar en la fe y para vivir con la certeza de que el reino de Dios prevalecerá sobre todo. Esta esperanza no es solo un consuelo, sino un impulso para vivir fielmente en el presente, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La llamada a ser testigos de la verdad. El discipulado también implica ser testigos de la verdad del Evangelio en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús es la verdad, y al seguirle, nos comprometemos a vivir conforme a esa verdad. No solo de manera personal,
sino también en nuestra interacción con el mundo. Ser testigos de la verdad significa ser fieles a lo que hemos recibido de Cristo y compartir esa verdad con otros. No solo con palabras, sino con nuestras acciones. Vivir la verdad en un mundo que a menudo valora la mentira. El engaño y la manipulación requiere valentía. Los discípulos de Jesús deben estar dispuestos a ser fieles a la verdad, incluso cuando eso implique ser rechazados o incomprendidos. La verdad que proclamamos no es nuestra, sino que es el mensaje de salvación que hemos recibido de Cristo. Como discípulos, somos llamados a ser fieles en todo momento a esa verdad, defendiendo lo justo, lo bueno y lo verdadero, independientemente de las presiones del mundo. El llamado a la unidad en Cristo. Finalmente, el discipulado nos llama a la unidad en Cristo. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, está llamado a ser un lugar de unidad, donde todos los discípulos se apoyan mutuamente en su camino de fe. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, como Él y el Padre son uno. La unidad entre los discípulos no es solo una cuestión de mantener la paz, sino de reflejar la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad en Cristo no significa uniformidad, sino una comunión profunda en la fe, en la misión y en el amor. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde se viva esta unidad, donde cada miembro contribuya al bien común y se apoye en su caminar de fe. El discipulado cristiano no es una carrera solitaria, sino una carrera que se corre en comunidad, con otros hermanos y hermanas en Cristo, todos comprometidos con el mismo objetivo: vivir para la gloria de Dios y expandir su reino. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.